Estimados usuarios de software ganadero y seguidores de nuestras redes sociales, reciban una cordial bienvenida a este video acerca de la producción de carne y leche por lactancia por número de lactancia. Les habla Gabriel Serrano, consultor del equipo técnico de Usati Software Ganadero. En el video que viene a continuación explicaremos todos los pormenores, la importancia y la forma de generar este parámetro de tan amplia utilidad para el desarrollo de nuestras ganaderías. La productividad de las vacas en términos generales depende de dos factores. Uno, el aspecto productivo y otro, muy importante, el aspecto reproductivo. Normalmente se evalúan por separado, pero se desconoce la importancia de tener la integración de estos dos parámetros. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, las vacas en ganaderías de cría que solamente producen sus terneros, el ciclo de la vaca comienza con el parto o el nacimiento de un animalito nuevo. Ese animalito va a ser criado por la vaca y durante algún tiempo ella va a estar lactando y va a destetar un ternero. Entonces normalmente no le ponemos mucho complique, las vacas que destetan terneros pesados son las vacas buenas, las vacas que destetan terneros más livianos son las vacas menos buenas. Pero es muy importante tener en cuenta también la velocidad con la que las vacas se preñan, porque los costos siguen corriendo. Entonces, cuando ya ocurre un nuevo parto, ya no tenemos la edad al destete del ternero, sino que hemos podido calcular el intervalo entre partos, es decir, el tiempo que pasó entre el parto en el que nació este ternero y en el que la vaca comienza a producir nuevamente un ternero nuevo. Ese intervalo entre partos es el tiempo total que permaneció la vaca en el hato generando costos, comiendo, etcétera, etcétera, y solamente produjo el ternero que vemos acá. Entonces, el parámetro que nosotros tenemos para evaluar ahí es tomar el peso del ternero en las vacas de cría y dividirlo sobre los días de duración del intervalo entre partos, y esos son los kilogramos de desteto o la producción que tuvo la vaca en términos de carne durante el periodo de tiempo que estuvo en el hato funcionando. Para este caso, entonces, luego la vaca tendrá 1, 2, 3 partos más, dependiendo del periodo de análisis que hayamos seleccionado. Y obviamente, entonces, para cada vaca vamos a tener un desempeño en cada uno de los partos. Es importante que entonces cuando nosotros manejamos los datos y hacemos sistematización, pues en el periodo de tiempo no solamente tenemos los datos de una vaca, tenemos los datos de todas las vacas que estuvieron presentes en el hato, y esto nos va a permitir hacer comparaciones entre unas y otras. Inicialmente, entonces, digamos que la eficiencia de una vaca de cría estará determinada fundamentalmente por dos factores. Necesitamos que haya muchos kilos de destetos por día de intervalo entre partos. Entonces, debemos tener un numerador alto, es decir, que la cría pese lo que más se pueda. Las vacas que destetan crías pesadas son vacas muy eficientes siempre y cuando el denominador sobre el cual se divide esa carne, que son los intervalos entre partos, no sean demasiado largos. Entonces, el secreto de la eficiencia en los hatos de cría está en tener altos pesos de la cría, pero bajos días abiertos que conlleven a intervalos entre partos bajos. Con esto, nosotros podemos tener cálculos de parámetros para el promedio para un parto, el promedio para un periodo, el promedio para el hato, el promedio de una vaca, y eso es lo que nos va a permitir hacer las comparaciones que nos llevan a tener programas de selección eficientes. Cuando nosotros hablamos de la lechería, pues básicamente funcionamos de la misma manera. La diferencia es que en la lechería solamente tenemos, a partir del momento en que la vaca pare, en cuenta la producción de leche, que es lo que nos interesa. Nuevamente, la vaca tendrá un intervalo entre partos que dará origen a un nuevo nacimiento y a una nueva lactancia, y el factor que vamos a evaluar en estas vacas es la cantidad de kilogramos de leche producidos por día de intervalo entre partos. Nuevamente lo vamos a calcular para una vaca en diferentes partos, dependiendo de que haya más o menos producciones, más o menos intervalo entre partos. Lo vamos a calcular también para el hato en general, y esto nuevamente nos va a tener que ayudar a manejar en términos de la eficiencia el hato, es decir, tener más leche por lactancia, pero también tener menos días abiertos e intervalos entre partos menores. Eso es lo que determina la eficiencia en la lechería especializada y nos permite establecer programas de selección aterrizados que realmente busquen animales productivos. Por otra parte, cuando hablamos de los animales de doble propósito, entonces normalmente siempre tenemos como producto en una sola lactancia tanto un ternero como alguna producción de leche. Lo primero que hay que hacer normalmente es cuando se quiere hacer una sola evaluación,
es convertir o bien la leche en carne o bien la carne en leche. Lo que normalmente se hace más es convertir la leche a carne y se utiliza un factor que es de utilizar más o menos 5 litros de leche que equivalen a 1 kilogramo de ternero. Esto hace referencia tanto a la proporción de precios como a la proporción de proteína que estaría contenida en cada uno de los productos. Nuevamente, entonces tenemos unos intervalos entre partos, vamos a poder calcular los kilogramos de destetos y o de leche por día de intervalo entre partos. Lo vamos a hacer para todos los partos de una vaca, para todas las vacas de lato y nuevamente, pues acá tendremos la eficiencia de los dos sistemas anteriores. Alto peso de la cría, la mayor cantidad de leche por lactancia posible y la menor cantidad de días abiertos para generar bajos intervalos entre partos. Esto nos permite tener números para selección y poder realizar realmente procesos de mejoramiento genético. Cuando ya tenemos unas bases de datos importantes en el programa, entonces la ruta para realizar estos cálculos es ingresar al menú de análisis, seleccionar la opción de carne y leche y escoger producción de carne y leche por lactancia y número de parto. Comencemos con el análisis de una ganadería de cría y vamos a darle un periodo importante de tiempo del 2006, comienzos de enero, hasta la actualidad. Podemos ver entonces cómo inmediatamente el programa calcula una tabla y vamos a describir en este caso solamente los parámetros que tienen que ver con la ganadería de cría. Entonces, animales que durante ese periodo que seleccionamos desde el 2006 hasta el 2023 hayan tenido primeras lactancias, hay 268. De esas 268 que iniciaron una primera lactancia, 247 ya la finalizaron. Esto corresponde al 92% de las lactancias comenzadas. De esos animales volvieron a parir ya 205, es decir, el 76.5%. Y tienen un intervalo entre partos promedio del orden de 495 kilogramos. Los terneros y terneras que ellas destetaron pesan en promedio 196.91 kilogramos, para un total de 41.590 kilogramos destetados. Es decir, que si dividiéramos el peso promedio del destete sobre el intervalo entre partos promedio, tendríamos en este caso una producción por vaca día de intervalo entre partos de 0.4 kilogramos, es decir, 400 gramos por vaca día para el primer parto. Así sucesivamente lo vamos calculando. Observen que para las vacas de segundo a tercer parto la producción sube a 480 gramos, luego viene a 510, 520, 530, se estabiliza alrededor de los 500 gramos más o menos hasta el final de la vida útil y productiva de las vacas. Recordemos que son muchas más las hembras que hacen una primera lactancia que las que llegan a altos números de lactancia. Los procesos de selección y todos aquellos factores que influyen en la duración de las vacas en el hato hacen que normalmente lleguen menos animales a lactancias avanzadas. Con esto nosotros podemos incluso entonces mirar cuáles habrán sido los animales que tienen una alta eficiencia y cuáles no. Es fácil llegar y escoger, por ejemplo, los animales de primer parto y ver quiénes, número de los animales, si tenemos los nombres, la edad actual de los animales, en su primer parto, qué intervalo entre parto tuvieron, cuáles fueron los kilogramos que destetaron, en qué fecha se realizó ese parto y en qué fecha se generó el secado del animal. Entonces, para este grupo de animales podemos hacer todos los cálculos que queramos con solamente dar doble clic en alguno de los parámetros y entonces, por ejemplo, las tendríamos ordenadas desde las que más altos tuvieron los pesos al destete hasta los animales que tuvieron los destetos más livianos dentro del hato. Podemos escoger entonces también cuáles animales están o no en el hato, cuándo se secaron, cuándo fueron esos partos y poder establecer comparaciones. De la misma manera podríamos hacer para cualquier número de parto y establecer, por ejemplo, de los animales de 12 partos, cuáles son los que tuvieron un intervalo entre partos en este periodo, cuáles son los que tienen los destetos más pesados y cuál es el valor de la producción por intervalo entre partos para cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de las ganaderías de lechería, entonces vamos a dejar el mismo periodo y vamos a tratar de establecer los parámetros que tienen que ver con lechería. De igual manera tenemos la discriminación por número de parto, cuántas hembras tuvieron ese parto,
Fíjense que en los sistemas de producción lecheros, que son mucho más exigentes desde el punto de vista metabólico y de sanidad, la cantidad de animales que llega a números de partos avanzados es bastante menor que en los sistemas de cría. Tenemos las cantidades de lactancias y aquí tenemos la producción de leche promedio para cada una de las lactancias. 3.760 para la primera lactancia, 4.247 y así sucesivamente. Notemos que en este caso el pico de lactancia realmente lo obtienen los animales prácticamente alrededor de la sexta lactancia. Tengamos en cuenta que ahí ya habrá unos animales que han sufrido unos procesos de selección bastante fuertes y que además metabólicamente pues todavía están completos. De ahí en adelante sí las producciones comienzan a decrecer. Tenemos entonces la cantidad de leche total que se produjo a través de esas lactancias, las cantidades de intervalos entre partos, los días de intervalos entre partos, la cantidad de leche por día de intervalo entre partos. Entonces notemos que si en algún caso pudiéramos tener una producción de leche de 14 litros de leche por día en lactancia, cuando hablamos de lactancias de 305 días, si los intervalos entre partos fueran muy largos, entonces esos valores van a disminuir sustancialmente. Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, las de primer parto, que tienen unos valores alrededor de 8 litros vaca día, podemos mirar realmente cuál fue el tema o qué fue lo que generó que esas producciones no fueran tan altas. Entonces, por ejemplo, tenemos unas vacas de 10.000 litros, pero con intervalos entre partos de 926 días. Eso hace que las producciones de leche por día en lactancia sean bajas porque realmente son lactancias que han durado casi cerca de 3 años. Sin embargo, cuando nosotros miramos desde el punto de la eficiencia reproductiva, entonces podemos ver quiénes son las que han tenido los intervalos entre partos menores y con esos animales podemos establecer puntos de referencia y de comparación. Estos animales, notemos que pueda que no tengan unas producciones de leche tan altas, pero cuando la eficiencia reproductiva funciona, seguramente pueden ser animales más eficientes y que le inyectan más dinero al hato por día de permanencia en él. Se pueden observar para cada uno de los números de parto, escoger animal por animal y se pueden hacer todos los cálculos que queramos con estos valores. Cuando hablamos de los animales de doble propósito, entonces en estos datos escogemos los mismos el periodo de tiempo y vamos a ver que tenemos el reporte completo, tanto de lo que tiene que ver con producción de leche como lo que tiene que ver con producción de carne. Y además aquí sí tendríamos muy en cuenta la relación leche-carne que se produce a través de cada una de las lactancias. En este caso, por ejemplo, teniendo destetos de 156 kilogramos y lactancias de 2.535 litros, tenemos el cálculo de que por cada kilogramo de desteto se han producido 16 kilogramos de leche. Es bien importante para saber de dónde salen los ingresos en el hato. Teniendo como referencia los patrones que encontramos acá de las producciones de leche por lactancia, lo mismo que de los pesos al destete para los 3 sistemas de producción, pues es como lo que deberíamos tener como mínimo de metas, que los animales lleguen cuando menos a la tendencia. En este caso, por ejemplo, una vaca de sexto parto debería ser capaz de destetar un ternero alrededor de los 170 kilogramos y debería poder tener lactancias de 2.710 kilos. Es entonces esta la manera en que nosotros miramos y evaluamos los datos. Un punto de vista importante es el tema de la selección genética y de escoger nuestras mejores vacas. Pero otro punto de vista importante es el poder mirar realmente los promedios y ver, por ejemplo, si en algún momento las vacas lo que tienen no es vacas mejores y algunas vacas menos buenas, sino algún tipo de problema generalizado. Pero cuando uno mira acá, por ejemplo, la tendencia del peso al destete en esta ganadería de cría, uno dice no hay problema porque la tendencia del peso al destete realmente es un parámetro o un valor bastante satisfactorio. Lo mismo cuando nosotros miramos los intervalos entre partos, podríamos decir acá que en este hato básicamente el problema podría estar con los animales de primer parto que se demoran un poquito para el segundo. Entonces deberíamos mirar si hay alguna estrategia que podamos implementar con esos animales para poder mejorar este parámetro reproductivo. No todo tiene que ver con selección, no todo tiene que ver con mejoramiento genético, porque nosotros también debemos proveer las condiciones de salud, manejo y bienestar para los animales que les garanticen a ellos un medio ambiente en el cual puedan expresar todo su potencial genético.
Como siempre, estimados usuarios, esperamos que la información presentada haya sido de la mayor utilidad para el mejoramiento de la eficiencia de sus sistemas de producción ganaderos. Hasta un próximo video.